Era una mañana de sol implacable en el desierto de Sonora cuando don Benedicto, mientras revisaba sus tierras, se topó con una escena desgarradora. Bajo la sombra de un mezquite estaba sentado un muchachito flaco y andrajoso, acunando a un bebé que no cesaba de llorar. Debía llevar allí quién sabe cuánto tiempo, con la mirada de alguien que no ha comido bien en días, pero protegiendo a esa criatura con todo el cuidado del mundo. Don Benedicto, conocido en toda la región por su apariencia adusta pero de corazón noble, detuvo su camioneta vieja y se bajó. El calor era sofocante, pero el niño ni siquiera se movía de la sombra del árbol. Al acercarse, vio que los ojos del chico estaban enrojecidos de tanto llorar, y la ropa del bebé estaba cubierta de tierra. «A ver, mijo, ¿qué pasó aquí?», preguntó el hacendado quitándose su sombrero desgastado y agachándose frente a los dos. El niño alzó la vista y don Benedicto vio en ella una mezcla de desesperación y determinación que lo conmovió. El muchacho no debía tener más de 12 años, pero cargaba a ese bebé como si fuera lo más preciado del mundo. «Señor», dijo el niño con voz débil, «me llamo Calixto y este es mi hermanito, nuestros padres. Se los llevó una tormenta terrible que pasó por aquí la semana pasada. Desde entonces lo he estado cuidando solo». Don Benedicto sintió un vuelco en el corazón. Conocía bien esa tormenta. Había sido una de las peores que había visto en la región. Varias familias habían perdido todo y mucha gente había desaparecido. «¿Y llevan aquí cuántos días?», preguntó, notando que el bebé no debía tener más de 8 meses. «Unos 5 días, señor. Estábamos en una casita de adobe que se derrumbó con la lluvia. Alcancé a sacarlo de allí, pero no encontré a mis padres por ningún lado». Calixto tenía 3 cosas que llamaban la atención. Primero, una determinación que impresionaba. Incluso pasando la mayor dificultad, no soltaba a ese bebé por nada del mundo. Segundo, era astuto como él solo, siempre encontrando la manera de conseguir las cosas, a pesar de no tener nada. Y tercero, tenía un corazón enorme, siempre pensando en los demás antes que en sí mismo. Pero por dentro, el niño se carcomía la culpa. Creía que era su culpa haber perdido a sus padres. Se preguntaba si había hecho algo mal, si podía haberlos salvado de alguna manera. Esa culpa pesaba tanto que a veces ni siquiera dormía bien. Se quedaba despierto toda la noche mirando al bebé y preguntándose si sería capaz de cuidarlo adecuadamente. Don Benedicto no lo pensó 2 veces. «Vengan, muchachos, se vienen conmigo a casa. Mi mujer, doña Genoveva, los cuidará como se debe». Calixto vaciló un poco. «No queremos causar problemas, señor. Podemos arreglárnoslas». «Nada de eso, muchacho. Necesitan comida, un baño y un lugar seguro para dormir. No los voy a dejar aquí en medio de la nada». El hacendado ayudó a los 2 a subir a la camioneta. Durante el camino, Calixto contó más de su historia. Sus padres eran personas humildes, que trabajaban en una pequeña parcela al otro lado de la sierra. Cuando llegó la tormenta, la casa donde vivían se derrumbó, y en medio de la confusión, Calixto solo logró agarrar a su hermanito y correr. Buscó a sus padres durante 2 días enteros, pero no encontró rastro de ellos. Cuando llegaron a la hacienda de don Benedicto, doña Genoveva estaba en el patio tendiendo ropa. Era una mujer de unos 50 y tantos años, un poco seria por fuera, pero de buen corazón. Al ver a esos 2 niños bajarse de la camioneta sucios y lastimados, corrió hacia ellos. «Dios mío, Benedicto, ¿de dónde salieron estos niños? Los encontré perdidos en mis tierras, Genoveva. Necesitan ayuda». Doña Genoveva miró a los 2 y no necesitó más explicaciones. «Magdalena», gritó llamando a la cocinera, «calienta una sopa bien fuerte y prepara un baño caliente para estos niños». Magdalena era una mujer morena de unos 40 años, gordita, que trabajaba en la hacienda desde hacía más de 15 años. Era de esas personas que caen bien a todos al instante.
siempre sonriendo, siempre dispuesta a ayudar. Al ver a Calixto y al bebé, se enterneció por completo. ¡Ay, mi Virgencita de Guadalupe! ¡Qué niños tan lindos! Vengan, mijo, que la tía Magdalena los va a cuidar. Durante esa primera semana en la hacienda, Calixto no se separaba del bebé ni por un minuto. Dormía en el mismo cuarto que él, le daba de comer en la boca, le cambiaba el pañal, le cantaba una cancioncita que su madre le enseñó para que dejara de llorar. Todos en la hacienda quedaron impresionados por la ternura con la que el niño cuidaba a su hermano pequeño. Los vaqueros de la hacienda, don Prudencio, don Erasmo y don Eleazar, pronto se encariñaron con los dos. Calixto quedaba fascinado viéndolos trabajar con el ganado y siempre preguntaba todo: cómo se montaba a caballo, cómo se ordeñaba una vaca, cómo se sabía cuando un becerro estaba enfermo. «Este niño es más curioso que un perico», decía don Prudencio, riendo. «Pregunta más que un loro». Pero había algo extraño que todos notaron. El bebé, a quien Calixto llamaba Timoteo, solo dejaba de llorar cuando estaba cerca de la música. Magdalena lo descubrió por casualidad cuando tarareaba una canción antigua mientras cocinaba. El bebé no solo dejó de llorar, sino que empezó a sonreír y a aplaudir. «¡Mira esto!», le dijo Magdalena a doña Genoveva. «Parece que este niño tiene talento para la música». Las semanas fueron pasando y Calixto se fue adaptando a la vida en la hacienda. Por la mañana temprano se levantaba y ayudaba a ordeñar. Después del almuerzo, jugaba con Timoteo en el patio, siempre atento para que no se lastimara. Por la noche, después de la cena, escuchaba las historias que los vaqueros contaban en el corredor. Don Benedicto quedaba impresionado por la responsabilidad del muchacho. «Nunca he visto un niño tan dedicado», comentaba con doña Genoveva. «Este muchacho tiene un corazón de oro». Doña Genoveva, que al principio se había mostrado un poco recelosa con la llegada de los dos. Ella y su marido nunca habían podido tener hijos y se había acostumbrado a vivir solo los dos. Poco a poco se fue encariñando. Principalmente cuando vio lo educado y respetuoso que era Calixto, siempre preguntando si podía hacer las cosas, siempre agradeciendo. Fue al final de una tarde, cuando Calixto le daba papilla a Timoteo en el patio, que apareció la primera visita extraña. Una mujer elegante, bien vestida, llegó en una camioneta cara, nueva. Se bajó y caminó hacia la casa, con una carpeta en la mano y un semblante muy serio. «Buenas tardes», le dijo a doña Genoveva, que había salido a ver quién era. «Mi nombre es doctora Alarcón. Soy trabajadora social del Estado. Vengo por dos niños que me dijeron que ustedes están cuidando». Calixto, que estaba allí cerca, sintió que el corazón se le aceleraba. Abrazó a Timoteo con fuerza y se quedó quieto, prestando atención a la conversación. «Así es», respondió doña Genoveva un poco desconfiada. «Los encontramos perdidos después de la tormenta. Llevan aquí casi 2 meses». «Entiendo. Bien, vengo a informarles que necesito llevar a los niños al orfanato de la capital. Es el procedimiento legal en estos casos». Calixto se levantó de repente, todavía sosteniendo a Timoteo. «No, señora, yo cuido bien a mi hermano. No queremos ir a ningún orfanato». La mujer miró al niño con esa cara de quien no le importa nada. «Niño, no tienes las condiciones para cuidar a un bebé, necesitan asistencia adecuada». «Pero aquí están siendo bien cuidados», interrumpió doña Genoveva. «Los queremos. Ya son parte de la familia». «Señora, entiendo, pero ustedes no son parientes de los niños. No tienen la custodia legal, no tienen documentos. La ley es clara en este caso». Fue entonces cuando sucedió la primera cosa extraña de toda esta historia. La mujer, que había llegado tan correcta y hablando de la ley, de repente cambió por completo su forma de hablar cuando don Benedicto se acercó. «Qué bonita hacienda tienen», dijo de repente, toda simpática.
¿Cuántas cabezas de ganado crían? La propiedad está toda legalizada, ¿verdad? ¿Tienen las escrituras en regla? Don Benedicto frunció el ceño. Qué preguntas tan raras para una trabajadora social. ¿Por qué quiere saber esas cosas?, preguntó desconfiado. Ah, es solo curiosidad profesional. A veces necesitamos evaluar las condiciones de la familia que está cuidando a los niños. Pero Calixto notó algo. La mujer había mirado toda la hacienda al llegar, como si estuviera midiendo todo con los ojos. Y en la carpeta que llevaba, logró ver unas hojas que parecían planos de terreno. «Mire, doctora», dijo don Benedicto, «podemos hablar de esto tranquilamente. Pero los niños se quedan aquí hoy. Ya han sufrido demasiado». La mujer hizo una mueca, pero acabó aceptando. «Está bien. Pero mañana vuelvo con los documentos en regla y me llevo a los 2 niños». Después de que se fue, Calixto no pudo dormir en toda la noche. Se quedó abrazando a Timoteo y pensando en lo que iba a pasar. ¿De verdad tendrían que irse al orfanato? Nunca más volvería a ver a don Benedicto, doña Genoveva y Magdalena, que habían sido tan buenos con ellos. Pero había algo que él no sabía. Don Prudencio, el vaquero más viejo de la hacienda, había reconocido a esa mujer. A la mañana siguiente, se acercó a don Benedicto con cara de preocupación. «Patrón, necesito hablar con usted. Esa mujer de ayer ya la he visto antes». «¿Dónde, Prudencio?» «Allá en la hacienda del compadre Severino, hace unos 3 meses. Apareció con la misma historia, diciendo que era trabajadora social. Al final, descubrieron que era una estafadora que andaba engañando a los hacendados de la región». Don Benedicto sintió que la sangre se le helaba. «¿Estafadora cómo?» Inventaba historias de niños abandonados, decía que iba a arreglar los papeles y al final acababa quedándose con parte de la propiedad de la gente. El compadre Severino casi pierde la hacienda por su culpa. Fue entonces cuando todo comenzó a tener sentido. Las preguntas extrañas sobre la propiedad, la forma en que miró la hacienda, esos papeles en la carpeta. Asista hasta el final, usted no se arrepentirá. Comente lo que usted cree que va a suceder. Su opinión es muy importante y suscríbase a mi canal para apoyar mi trabajo. Su ayuda es muy importante. En ese momento, Calixto apareció en el patio jugando con Timoteo, sin imaginar el peligro que corría. El bebé sonreía e intentaba gatear detrás de una gallina, mientras Calixto cantaba bajito una canción que Magdalena le había enseñado. Pero allá al final del camino, la camioneta de la falsa trabajadora social ya estaba regresando. Y esta vez no venía sola. La camioneta de la falsa doctora Alarcón se detuvo frente a la casa, levantando una nube de polvo. Esta vez no venía sola. Trajo a 2 hombres de traje que parecían sospechosos, y uno que se presentó como oficial de justicia. Calixto, que jugaba con Timoteo en el patio, sintió que el corazón se le aceleraba al ver a toda esa gente llegar. Don Benedicto salió a recibir la visita con el ceño fruncido. Doña Genoveva se quedó en el corredor sosteniendo un trapo de cocina, nerviosa. Magdalena apareció en la puerta de la cocina y los vaqueros detuvieron lo que estaban haciendo para prestar atención a lo que iba a suceder. «Buenos días nuevamente», dijo la mujer con una sonrisa falsa. «Traje toda la documentación necesaria para llevarme a los niños. Este es el oficial de justicia que va a acompañar el procedimiento». Calixto se levantó despacio, tomó a Timoteo en brazos y se acercó a los adultos. El bebé, como si sintiera la tensión en el aire, comenzó a hacer pucheros para llorar. «Escúcheme, señorita», dijo don Benedicto con voz firme. «Antes de cualquier cosa, quiero ver bien esa documentación. Y quiero saber por qué una trabajadora social está interesada en saber sobre las escrituras de mi propiedad». La mujer soltó una risita nerviosa. «No sé de qué me está hablando». Fue cuando don Prudencio se acercó despacio. Se quitó el sombrero de la cabeza
y habló fuerte para que todos lo oyeran. «Yo sí sé de qué está hablando, señorita. Usted es Carmela Silva, conocida como Carmela la Capitalina. Ha estado engañando a los hacendados en 3 municipios vecinos, inventando esta misma historia de niños abandonados». El rostro de la mujer cambió por completo. La sonrisa falsa desapareció y se puso blanca como el papel. «Eso es una acusación muy grave», tartamudeó. «No tienen ninguna prueba». «¿Prueba?». Don Prudencio sacó su viejo celular del bolsillo. «Aquí tengo la foto que me mandó el compadre Severino, avisando a todos que tengan cuidado con usted. ¿Quiere verla?». Los 2 hombres de traje que habían venido con ella comenzaron a inquietarse. El que se presentó como oficial de justicia dio un paso hacia atrás. «Mire, doña Carmela», dijo uno de los hombres, «usted no dijo que iba a haber este tipo de problemas. Yo me voy de aquí». «Yo también», dijo el otro. «No quiero meterme en líos». La falsa trabajadora social vio que estaba perdida. Intentó correr hacia la camioneta, pero don Benedicto y los vaqueros le bloquearon el camino. «Nadie se va de aquí hasta que llegue la policía», dijo el hacendado. «Magdalena llama al delegado en el pueblo». Mientras esperaban a la policía, la verdadera historia salió a la luz. Carmela Silva realmente era una estafadora especializada en engañar a familias de la región. Descubría casos de niños abandonados o perdidos, se presentaba como trabajadora social y después de ganarse la confianza de las familias, conseguía acceso a los documentos de la propiedad. Al final, siempre se las ingeniaba para quedarse con parte de las tierras. «¿Pero por qué le creían?», preguntó doña Genoveva. «Porque se aprovechaba de la buena fe de la gente», explicó el verdadero oficial de justicia que llegó con la policía. «Sabía que nadie iba a negar ayuda a un niño necesitado». Calixto escuchó todo aquello sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque no iba a ser separado de Timoteo ni llevado a un orfanato. Miedo porque ahora todos iban a saber que realmente eran huérfanos, sin familia, sin lugar a dónde ir. Pero la primera revelación de verdad estaba a punto de comenzar. Cuando la policía se llevaba a Carmela Silva, ella gritó algo que heló la sangre de todos. «¿Creen que salvaron a estos niños? Pues sepan que ni siquiera son hermanos de verdad. El niño grande les mintió». Calixto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Timoteo comenzó a llorar en sus brazos y todos los adultos se volvieron para mirar a los dos. «¡Es mentira!», gritó Calixto con lágrimas en los ojos. «Timoteo sí es mi hermano». Pero don Benedicto vio en la mirada del niño que algo había allí. Se acercó despacio y se agachó frente a él. «Calixto, hijo, cuéntanos la verdad. Nadie se va a enojar contigo». El niño abrazó a Timoteo con más fuerza y comenzó a llorar. Por algunos minutos solo se oía el llanto de él y del bebé. Finalmente, con la voz entrecortada, contó la verdad. Es verdad que no somos hermanos de sangre, pero no mentí por maldad. No. Cuando llegó la tormenta, nuestra casa sí se derrumbó. Mis padres sí se fueron. Pero cuando los estaba buscando en medio de la lluvia, encontré a Timoteo abandonado en una casita que también se había caído. Estaba solo, llorando, todo mojado. No había nadie más por allí. Todos se quedaron en silencio escuchando la historia. No podía dejarlo allí. Solo. Era solo un bebé. No tenía ni 6 meses. Entonces lo tomé en brazos y decidí cuidarlo como si fuera mi hermano de verdad. Porque en mi corazón lo es. Doña Genoveva sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Magdalena se puso la mano en el corazón. Los vaqueros se conmovieron con aquella historia. «¿Por qué no contaste esto antes, mijo?», preguntó don Benedicto. «Porque tenía miedo de que no quisieran quedarse con nosotros si sabían que no éramos hermanos de verdad. Y no podía permitir que nadie nos separara. Timoteo me necesita». Fue doña Genoveva quien rompió el silencio. Se acercó al niño y al bebé y habló con la voz emocionada. «Calixto, mijo,
Lo que hiciste es la cosa más hermosa que he visto en mi vida. Salvaste a ese bebé. Eres más hermano de él que mucha gente que tiene la misma sangre. Pero la segunda revelación vino justo después. El delegado Román, que se había quedado para resolver los trámites de la prisión de la estafadora, de repente dejó de escribir y miró fijo al bebé que estaba en los brazos de Calixto. «Esperen un poco», dijo él. «Este bebé... Ustedes dijeron que lo encontraron después de la tormenta, hace 2 meses». «Así es», respondió Calixto. «¿Y estaba en una casita que se derrumbó?» «Sí, señor». El delegado tomó la radio y habló con alguien de la delegación. Después de unos minutos colgó y se dirigió a los demás con un semblante extraño. «Señores, creo que necesitan saber algo. Hace 3 meses una pareja de músicos desapareció durante una tormenta en la región. Viajaban con un bebé de pocos meses. Los cuerpos de los padres fueron encontrados, pero el bebé nunca apareció. Calixto sintió que el mundo daba vueltas. «¿Está diciendo que...?» «Estoy diciendo que quizás este bebé sea Timoteo Buenrostro, hijo de los músicos desaparecidos. La familia entera lo estaba buscando». Magdalena, que estaba escuchando todo, de repente dio un grito. «¡Ay, Dios mío! ¡Por eso le gusta tanto la música!» ¿Recuerdan cómo se calma cuando cantamos? Todos miraron al bebé, que en ese momento estaba jugando con los botones de la camisa de Calixto, sonriendo como si nada estuviera pasando. «¿Y ahora qué?», preguntó Calixto con la voz temblorosa. «Si tiene familia de verdad, ¿van a quitármelo?» El delegado se rascó la cabeza. «Mire, muchacho, la situación es complicada. Si realmente es Timoteo Buenrostro, tiene una abuela que lo está buscando desde hace meses. La señora denunció la desaparición, ofreció recompensa, hizo todo lo posible para encontrar a su nieto». Calixto abrazó a Timoteo con tanta fuerza que el bebé comenzó a quejarse. 2 meses cuidando de ese niño. 2 meses siendo más que hermano, siendo padre y madre al mismo tiempo, y ahora podía perderlo para siempre. «Por favor», imploró Calixto, «déjenme quedarme con él solo un poquito más, hasta estar seguros de si realmente es él». Don Benedicto puso la mano en el hombro del niño. «Calma, hijo, vamos a resolver esto correctamente. Si realmente es el nieto de la señora, vamos a hablar con ella. Vamos a explicarle cómo se encontraron, cómo lo cuidaste todo este tiempo. Y si ella quiere llevárselo, ahí veremos. Pero una cosa te garantizo, no voy a dejar que nadie los separe de un momento a otro. Tú salvaste la vida de ese bebé, Calixto. Eso cuenta algo, pero la peor parte aún estaba por venir». El delegado llamó a la capital y confirmó la identidad del bebé a través de una marca de nacimiento que tenía en la espalda. Era Timoteo Buenrostro, nieto de la señora Trinidad Buenrostro, dueña de una escuela de música famosa en la capital. «Ella viene mañana», informó el delegado. «Está desesperada por ver a su nieto». Aquella noche, Calixto no pegó ojo. Se quedó todo el tiempo mirando a Timoteo dormir, sosteniendo su manita pequeña, cantando bajito las canciones que Magdalena le había enseñado. Sería la última noche de ellos juntos. De mañana temprano, antes de que saliera el sol, se despertó con Timoteo llorando. Cuando fue a ver qué pasaba, descubrió que el bebé tenía fiebre. Magdalena vino corriendo cuando oyó el llanto. «Ay, Dios mío, este niño está caliente», dijo ella, poniendo la mano en su frentecita. «Calixto, ve a llamar a doña Genoveva rápido». Fue un corre y corre en toda la casa. Doña Genoveva preparó un baño tibio para bajarle la fiebre. Don Benedicto fue a buscar medicina al pueblo, y Calixto no se separó del bebé ni por un segundo. «Nunca se había enfermado antes», decía Calixto, preocupado. «¿Será que hice algo mal?» «No hiciste nada, mijo», consoló Magdalena. «Los niños pequeños se enferman a veces, es normal». Pero Calixto no se conformaba. Justo el día que la abuela de verdad iba a llegar, Timoteo estaba enfermo.
¿Pensaría que él no sabía cuidar del bebé adecuadamente? Fue cuando llegó la camioneta a la puerta de la hacienda. Una señora elegante, de unos 60 años, se bajó despacio. Estaba vestida de negro y tenía en el rostro una mezcla de esperanza y sufrimiento que partía el corazón. Calixto la vio llegar por la ventana y sintió que las piernas le temblaban. Sostuvo a Timoteo, que aún tenía fiebre, y suspiró hondo. «Llegó la hora», murmuró para sí mismo. «Llegó la hora de descubrir si voy a perder a mi hermanito para siempre». La señora Trinidad Buenrostro se detuvo frente a la casa y respiró hondo antes de tocar la puerta. Calixto estaba en la ventana sosteniendo a Timoteo, que aún tenía fiebre, y vio cuando ella sacó un pañuelo de la bolsa para secarse los ojos. Estaba temblando de pies a cabeza. Doña Genoveva fue a recibir la visita y luego llamó a todos a la sala. Calixto bajó las escaleras despacio, con Timoteo en brazos, sintiendo como si caminara hacia su propio final. El bebé estaba blandito, con la cabecita apoyada en su hombro, respirando medio jadeante por causa de la fiebre. «Dios mío», susurró doña Trinidad cuando los vio. «Es él, es mi nieto Timoteo». Ella dio un paso en dirección a ellos, pero se detuvo cuando vio la cara de desesperación de Calixto. El niño sostenía al bebé como si alguien fuera a arrancárselo de los brazos a la fuerza. «Tú debes ser Calixto», dijo ella con la voz embargada, «el niño que salvó a mi nieto». Calixto solo pudo mover la cabeza. Tenía tanto miedo que ni siquiera podía hablar. «Está enfermito hoy», logró murmurar. «Amaneció con fiebre. Pero lo cuidé bien todo este tiempo, juro por Dios. Nunca dejé que pasara hambre, nunca dejé que llorara mucho tiempo». «Lo sé, mijo», dijo doña Trinidad, acercándose despacio. «El delegado me contó todo. Cómo lo encontraste, cómo lo cuidaste solo durante la tormenta, cómo los trajeron para acá». Ella se sentó en el sillón y se quedó mirando a los dos. Timoteo abrió los ojitos cuando escuchó su voz, pero luego los cerró de nuevo, cansado por causa de la fiebre. «¿Puedo tomarlo un poquito?», pidió doña Trinidad. Calixto vaciló. Aquel era el momento que más había temido desde que supo quién era Timoteo. ¿Y si después de que ella tomara al bebé en brazos no lo devolviera más? «Está medio melindroso por causa de la fiebre», dijo Calixto reacio, «y no la conoce todavía». «Lo entiendo, hijo, solo quiero verlo de cerca». Con el corazón oprimido, Calixto pasó a Timoteo a los brazos de la abuela. El bebé abrió los ojos de nuevo y se quedó mirándola, curioso. Doña Trinidad comenzó a llorar bajito. «Tiene los ojitos igualitos a los de mi hijo», dijo ella, «y la nariz de su madre». Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Timoteo, que estaba quietecito en los brazos de la abuela, de repente comenzó a llorar. No era llanto de melindroso, era berrido mismo, desesperado. Doña Trinidad intentó calmarlo meciéndolo, acariciándolo, pero nada servía. «Realmente no me conoce», dijo ella, intentando devolver el bebé a Calixto. Pero cuando Timoteo volvió a los brazos de Calixto, dejó de llorar al instante. Se acurrucó en el regazo del niño y hasta soltó una risita débil. «Solo se calma conmigo y con la gente de la hacienda», explicó Calixto. «Convivimos juntos todos los días desde hace 2 meses». Doña Trinidad quedó mirando aquella escena y el corazón se le partió en 1000 pedazos. Quería mucho llevar a su nieto a casa, pero vio que el niño no se adaptaría fácil lejos de Calixto. «Cuéntame cómo fue que se encontraron», pidió ella. Calixto contó toda la historia de nuevo. Cómo estaba buscando a sus padres después de la tormenta, cómo encontró a Timoteo llorando solo en la casita destruida, cómo decidió cuidarlo aún siendo solo un niño. Habló de cómo aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a cantarle para que dejara de llorar. «Y le gusta mucho la música», habló Calixto.
Cuando cantamos, se pone contento, aplaude. Magdalena dice que tiene talento. Claro que lo tiene, sonrió doña Trinidad entre lágrimas. Su padre era músico, su madre también. La música está en su sangre. Fue ahí que contó la historia de la familia. Su hijo Timoteo Buenrostro, padre del bebé, era un músico talentoso que viajaba por el interior tocando en fiestas y foros. La esposa, María Clara, cantaba y tocaba el requinto. Estaban volviendo de una presentación cuando los agarró la tormenta. Encontraron los cuerpos de los dos en una cañada, después de que las aguas bajaron, contó doña Trinidad. Pero de Timoteo pequeño nunca encontraron ni rastro. Lo busqué por todos lados, ofrecí recompensa, puse anuncios en el periódico, hice de todo. ¿Y ahora?, preguntó Calixto con la voz temblorosa. ¿Va a llevárselo? Doña Trinidad se quedó en silencio por un buen rato. Miró al nieto durmiendo en los brazos de Calixto, vio cómo el niño lo cuidaba con cariño, cómo Timoteo estaba saludable y bien cuidado. Calixto, dijo ella finalmente, necesito ser honesta contigo. Tengo el derecho legal de llevarme a Timoteo conmigo. Soy su abuela, única pariente viva. Calixto sintió que el suelo desaparecía debajo de sus pies. Pero, continuó doña Trinidad, también sé que tú salvaste su vida. Si no fuera por ti, mi nieto habría muerto en aquella tormenta. Entonces no va a llevárselo. No es tan sencillo, mijo. Yo vivo en la capital, tengo una escuela de música, puedo darle una buena educación, enseñarle a tocar piano, requinto, todos los instrumentos que su padre sabía. Calixto comenzó a llorar. Pero él no la conoce. ¿Y si no se acostumbra? ¿Y si se pone triste lejos de mí? Doña Trinidad vio la desesperación del niño y sintió que el corazón se le oprimía aún más. Sabía que Calixto tenía razón. Timoteo solo lo conocía a él como familia. Separar a los dos de un momento a otro sería cruel para ambos. Escucha, Calixto, dijo ella, ¿qué tal si hacemos un trato? ¿Aceptarías venir a la capital conmigo, por lo menos por un tiempo? Así Timoteo se acostumbraba despacio conmigo, pero seguía teniéndote cerca. Calixto levantó la cabeza, sorprendido. ¿Me dejaría estar cerca de él? Sí. Eres más que hermano para él. Eres el padre que conoce. No puedo quitarles eso a ustedes dos. Pero don Benedicto, que estaba escuchando todo callado, se entrometió en la conversación. ¿Y nosotros aquí? Calixto se ha vuelto parte de nuestra familia también. Lo extrañaríamos. Lo entiendo, don Benedicto. Pero piensa en el futuro del niño. En la capital puede estudiar, aprender una profesión, tener oportunidades que aquí en el pueblo no tiene. Fue cuando Timoteo, que estaba durmiendo, despertó y comenzó a llorar de nuevo. Calixto luego lo tomó en brazos y comenzó a cantar bajito una canción que Magdalena le había enseñado. El bebé paró de llorar al instante y se quedó mirando a Calixto con una sonrisita. «Mira eso», dijo doña Trinidad, impresionada. «Realmente solo se calma contigo». Magdalena, que estaba en la cocina, vino a ver qué estaba pasando. Cuando vio que Timoteo había despertado, fue a buscar el biberón. «La fiebre ya está bajando», dijo ella, poniendo la mano en la frentecita del bebé. «Debe haber sido solo un resfriado». Timoteo tomó el biberón entero, jugó un poquito con Calixto y luego se durmió de nuevo. Doña Trinidad quedó observando todo, viendo cómo el niño cuidaba del bebé con amor y dedicación. «Calixto», dijo ella, «necesito hacerte una propuesta mejor. ¿Qué tal si en vez de que ustedes se vayan a la capital, yo viniera a pasar unos tiempos aquí en la hacienda? Así conozco mejor a mi nieto y ustedes no tienen que salir del lugar donde son felices». Los ojos de Calixto se llenaron de lágrimas de alivio. ¿Haría eso? Lo haría, sí. Puedo rentar una casita aquí cerca o hasta quedarme aquí en la hacienda si sus don Benedicto me dejan. Lo importante es que Timoteo se acostumbre a mí despacio, sin traumas.
Don Benedicto y doña Genoveva se miraron entre ellos. Era una buena propuesta, pero tendrían que pensarlo bien. La señora puede quedarse aquí el tiempo que quiera, dijo doña Genoveva. Tenemos un cuartito de huéspedes que no usamos. Entonces está decidido, sonrió doña Trinidad. Voy a quedarme unos meses, conocer mejor a mi nieto y ver cómo las cosas se desenvuelven. Calixto suspiró aliviado, pero en el fondo sabía que la situación aún estaba lejos de resolverse. Doña Trinidad era buena persona, pero un día querría llevarse a Timoteo. Y ahí, ¿qué pasaría con él? Aquella noche, cuando estaba acostando a Timoteo en la cuna que don Benedicto había hecho, Calixto escuchó una conversación en la sala que le heló la sangre. Doña Trinidad estaba conversando con los dueños de la hacienda, y él logró escuchar algunos pedazos. No puedo dejar que crezca sin una educación adecuada. La escuela de música en la capital es una oportunidad única. Calixto es un niño bueno, pero no tiene las condiciones para darle el futuro que Timoteo merece. Calixto se echó en el suelo al lado de la cuna y se quedó toda la noche despierto, escuchando la respiración calmada de Timoteo. En el fondo del corazón, sabía que aquella felicidad no iba a durar mucho tiempo. Y al día siguiente por la mañana, cuando despertó, descubrió que sus temores se estaban haciendo realidad más rápido de lo que imaginaba. Calixto despertó aquel día con un presentimiento malo en el pecho. Cuando bajó a la cocina, vio a doña Trinidad conversando bajito con don Benedicto y doña Genoveva. Los tres dejaron de hablar en el momento en que lo vieron aparecer, y eso dejó al niño aún más preocupado. «Buenos días, Calixto», dijo doña Trinidad con una sonrisa forzada. «¿Cómo dormiste?» «Más o menos», respondió él desconfiado. «Timoteo aún está durmiendo. La fiebre se le quitó toda». «Qué bueno, mijo. Escucha, después del desayuno necesitamos conversar. Tengo algo importante que decirte». El estómago de Calixto se dio vuelta. Él sabía que aquella conversación no traería nada bueno. Después de que todos desayunaron, doña Trinidad llamó a Calixto para sentarse en el corredor. Timoteo estaba jugando en sus brazos, contento, sin saber de la tormenta que se estaba armando. «Calixto», comenzó doña Trinidad, «tú sabes que quiero mucho a mi nieto, ¿verdad?» «Sí, señora. Y sabes que quiero lo mejor para él, igual que tú». Calixto solo movió la cabeza con un nudo en la garganta. «Pues entonces, mijo, he pensado mucho toda esta noche. Y llegué a una conclusión difícil, pero que creo que es la mejor para Timoteo». «¿Qué conclusión?», preguntó Calixto con la voz débil. «Voy a llevármelo conmigo a la capital. Él necesita una buena escuela, oportunidades que solo allá va a tener, y yo puedo darle todo eso». Calixto sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Pero la señora dijo que iba a quedarse aquí unos meses. «Y lo haré, mijo, pero solo para preparar todo bien. Voy a rentar una casa buena allá en la capital, matricularlo en una guardería de calidad, organizar todo, y dentro de 2 meses, cuando cumpla 1 añito, nos iremos». «¿Y yo?», Calixto apenas consiguió preguntar. «¿Tú? Bueno, tú puedes venir a visitarlo cuando quieras, y en las vacaciones él puede venir a pasar unos días aquí en la hacienda». Calixto abrazó a Timoteo tan fuerte que el bebé comenzó a quejarse. 2 meses. Solo 2 meses para quedarse con el hermanito que había salvado, criado, amado como a un hijo. «Por favor, doña Trinidad», imploró Calixto, «no se lo lleve, es todo lo que tengo en la vida. Mijo, entiendo tu dolor, pero piensa en su futuro. En la capital puede ser médico, ingeniero, músico famoso. Aquí en el pueblo, ¿qué futuro va a tener?» «Va a tener amor», respondió Calixto. «Va a tener una familia que lo cuida de verdad. Calixto, tienes que entender que soy su abuela. Tengo derechos legales sobre él, y voy a darle todo lo que necesita.
En ese momento Timoteo, como si sintiera la tristeza de Calixto, comenzó a llorar. No era llanto de maña o de hambre, era un llanto desesperado, como si él también supiera que algo andaba mal. Calixto intentó calmarlo. Cantó las canciones que siempre funcionaban, pero Timoteo no paraba de llorar. Doña Genoveva intentó tomarlo en brazos para ayudar, pero el bebé lloró aún más fuerte. «Estás sintiendo tu tristeza», dijo doña Genoveva, que había venido a ver qué pasaba. «Los niños pequeños sienten esas cosas». Fue entonces cuando Magdalena apareció corriendo de la cocina, con cara de haber visto un fantasma. «Gente, tienen que ver algo. ¡Rapidito!». Ella llevó a todos a la cocina, donde la radio vieja estaba encendida. El locutor estaba dando una noticia que dejó a todos boquiabiertos. La policía confirmó hoy que la banda de Carmela Silva, la falsa trabajadora social arrestada ayer, estaba involucrada en un esquema mucho mayor. No solo robaban propiedades, sino que también vendían niños a familias ricas que querían adoptar. Varios niños fueron rescatados en una operación en la capital. Doña Trinidad se puso pálida. «Dios mío, ¿será que...?» «¿Será qué?», preguntó don Benedicto. «¿Será que no tomaron a Timoteo para venderlo? ¿Y Calixto apareció en el camino y arruinó su plan?». Todos se quedaron mirando uno al otro, procesando aquella posibilidad. Si fuera verdad, significaba que Calixto no solo había salvado a Timoteo de la tormenta, lo había salvado de ser vendido a desconocidos. El delegado Román llegó a la hacienda una hora después para confirmar la sospecha. La investigación había descubierto que Carmela Silva y su banda habían tomado al bebé en la casa destruida, después de la tormenta. El plan era llevarlo a la capital y venderlo a una familia rica que quería un niño pequeño. Pero Calixto apareció en el camino, explicó el delegado. Cuando vieron al niño cuidando del bebé, resolvieron cambiar el plan. Iban a usar la historia de los dos para engañarlos y robarles la hacienda también. Entonces Calixto salvó a Timoteo 2 veces, dijo doña Trinidad, con lágrimas en los ojos. Una vez de la tormenta y otra vez de los bandidos. Calixto estaba escuchando todo aquello sin creerlo. Él siempre pensó que había encontrado a Timoteo por casualidad. Nunca imaginó que había salvado a su hermanito de un destino mucho peor. «Pero hay algo más», continuó el delegado. «En la investigación descubrimos que Timoteo Buenrostro, el padre del bebé, dejó un testamento. Preveía que si algo les pasaba a él y a su esposa, quería que su hijo fuera criado en el pueblo, lejos de la ciudad grande». «¿Cómo así?», preguntó doña Trinidad. «Él escribió que quería que su hijo conociera la vida sencilla, creciera cerca de la naturaleza, aprendiera los valores de la gente de la región. Decía que no quería criar a un niño mimado de la capital». «Mi hijo nunca me dijo eso», dijo ella con voz suave. «Está todo registrado en el notario de la capital, señora. Si usted quiere, puedo buscar una copia del documento». Aquella tarde, cuando el documento llegó, doña Trinidad leyó cada palabra con atención. Su hijo realmente había dejado claro que quería al bebé criado en el pueblo, de preferencia en una familia de hacendados. «Parece que mi propio hijo me está dando un jalón de orejas desde el cielo», dijo ella, sonriendo entre lágrimas. Jimmy no entendía muy bien todo aquel papeleo, pero vio que doña Trinidad estaba cambiando de idea sobre llevarse a Timoteo. «Calixto», dijo ella, «quiero hacerte una propuesta diferente. ¿Qué tal si en vez de llevar a Timoteo a la capital, yo viniera a vivir aquí en el pueblo? Puedo comprar una casita, abrir una escuelita de música. Así estaría cerca de ustedes, y Timoteo seguiría siendo criado aquí, como su padre quería». Calixto sintió el corazón acelerarse de alegría. «¿En serio haría eso, señora?». «Sí, mijo. Usted me mostró algo que había olvidado, que el amor no se compra con dinero».
Timoteo te necesita tanto como me necesita a mí. Pero entonces llegó el giro final, el que nadie esperaba. Don Benedicto, que había estado callado por un buen rato, se levantó y dijo: «Doña Trinidad, tengo una propuesta aún mejor. ¿Qué tal si la señora se queda aquí mismo en la hacienda? Podemos construir una casa buena para la señora aquí al lado, y Calixto y Timoteo pueden crecer teniéndonos a todos como familia». «Y hay más», dijo doña Genoveva. «Estoy embarazada. Después de 15 años intentándolo, finalmente lo conseguí. Calixto puede ayudar a cuidar al bebé que viene en camino también». Calixto no creía lo que estaba oyendo. Una familia de verdad, grande, donde todos se cuidaban. «Y yo puedo enseñar música a los niños», dijo doña Trinidad animada. «Calixto, tienes una voz bonita, ya lo noté. Puedo enseñarte a tocar la guitarra». «¿En serio?». Calixto sonrió por primera vez en días. «En serio, sí. Y cuando Timoteo crezca, montamos una bandita aquí de la hacienda». En los meses que siguieron, la vida en la hacienda cambió por completo. Doña Trinidad realmente compró un terreno allí cerca y construyó una casa sencilla pero confortable. Todos los días venía a la hacienda a enseñar música a Calixto y a jugar con Timoteo. Calixto aprendió a tocar la guitarra más rápido que cualquier alumno que doña Trinidad había tenido. Y Timoteo, conforme iba creciendo, mostraba cada vez más el talento musical que tenía en la sangre. Cuando doña Genoveva tuvo al bebé, una niña linda que bautizaron como Ángeles, Calixto se convirtió en el hermano mayor más cuidadoso del mundo. Cuidaba de Timoteo y de la pequeña Ángeles con un amor que emocionaba a todos. La hacienda creció y prosperó. Con más gente viviendo allí, había más brazos para trabajar, más ideas, más alegría. Calixto se convirtió en socio infantil del negocio cuando cumplió 15 años, y Timoteo creció sabiendo tocar 5 instrumentos diferentes. Doña Trinidad nunca se arrepintió de la decisión de dejar la capital. «Aquí encontré una familia de verdad», decía ella. «En la ciudad grande tenía dinero, pero no tenía eso que ustedes me dieron, un hogar». ¿Y Calixto? Calixto creció sabiendo que a veces las familias se forman de las formas más inesperadas. Que el amor no necesita sangre para ser verdadero. Que cuando uno hace el bien al prójimo, de algún modo eso vuelve a uno multiplicado. Años después, cuando Timoteo ya era un joven, le preguntó a Calixto: «Hermano, si pudieras volver en el tiempo, ¿cambiarías algo de aquel día de la tormenta?». Calixto lo miró, a su padre adoptivo don Benedicto, a su madre adoptiva doña Genoveva, a la abuela Trinidad, a su hermanita Ángeles, y respondió: «No cambiaría nada, mano, absolutamente nada». Porque fue exactamente así que encontramos a nuestra familia, y nuestra familia es perfecta tal como es. La hacienda se hizo conocida en toda la región como la hacienda de la familia musical. En las fiestas patrias, en los foros, en cualquier celebración, era allá donde la gente iba a escuchar la mejor música de la región. Calixto en la guitarra y en la voz, Timoteo en el acordeón, Ángeles en el triángulo y doña Trinidad en el piano viejo que don Benedicto había comprado. Y cuando alguien preguntaba cómo aquella familia toda se había juntado, Calixto siempre contaba la historia completa. De la tormenta al encuentro, del miedo a la separación, a la alegría del reencuentro. Y terminaba siempre de la misma forma. A veces, Dios toma nuestras mayores tristezas y las transforma en nuestras mayores alegrías. Solo debemos no desistir de amar, aun cuando duela. Y así, en una hacienda perdida en el interior de México, una familia que se formó en el dolor descubrió que el amor verdadero siempre encuentra una manera de vencer. Porque al final de cuentas, el hogar no es donde nacemos. El hogar es donde elegimos quedarnos, con las personas que elegimos amar. Fin.